Pues sábado, gente única, otra vez nuevamente acá para encontrarnos, para resumir todos los temas que hemos visto de la semana, que especialmente porque tiene que ver con cómo hago un cambio en mi vida y lo hemos trabajado a través de todas las temáticas. Así que la gran pregunta era si el cambio que buscas comienza hoy. Y hemos tratado, cuando queremos generalmente hacer un cambio, siempre está nuestra mente puesta justamente en ese cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque la mente cree que puede haber un peligro en ese cambio. Entonces, generalmente nos hace que tengamos emociones, que no podamos hacer fácilmente ese cambio que estamos deseando. Nuestra mente nos juega en contra, siempre está pensando en ese futuro de que no lo vamos a poder lograr. Y justamente ahí es donde buscamos también esta ayuda de los ángeles para poder hacer esa transformación. Por eso es que frente a un cambio, siempre justamente nuestra mente suele estar enfocada en los peligros de ese cambio en vez de todo lo bueno que nos puede traer ese cambio en nuestra vida, por pequeño o grande que querramos hacer. Por lo tanto, lo primero que hay que ver es cuando yo decido un cambio, qué emoción es la que se me presenta. Si estoy en estas emociones agradables de posibilidad o me encierro en esas emociones que me tiran para que me quede en el mismo lugar. Entonces, entender que las emociones no son enemigas, son mensajes que llevan un regalo oculto. La tristeza nos invita a soltar, ¿sí? Si estoy ahí ante una situación, me permite de empezar primeramente a tener una de las grandes emociones, que es la calma. La primera de todas y la principal es la que me va a permitir esa calma y no estar sintiendo otras emociones, poder ampliar mi campo de visión y pensar justamente con más claridad. La tristeza nos invita a soltar, la alegría a celebrar, el miedo a protegernos, pero muchas veces no puede, si bien nos protege, muchas veces nos hace que nos quedemos en el pasado. Y la calma es la primera que nos puede guiar hacia esa transformación que estamos, a ese cambio que queremos lograr. Hay que aprender a escucharlas, ¿no? Y dejar de que esas emociones nos dominen y se conviertan en aliadas para crear la vida que deseamos. ¿Qué significaría? Primeramente, cuando hacemos un cambio, lo que nos surge es el miedo a qué es lo que va a suceder. Entonces, ese miedo nos tira hacia atrás. Recordemos que cuando hay este tipo de emociones, no me permite accionar, ¿no? Sino estas emociones agradables, las que ven desde el pensamiento de que un futuro pueda ser mejor, me permite a mí modificarlas, ¿no? Y poder hacer el cambio que estoy queriendo. Entonces, importante tener en cuenta en qué emoción estoy, ¿no? Y recordar siempre que la calma va a ser la primera. ¿Por qué? Porque si yo tengo emociones agradables de posibilidad, de que lo puedo hacer, de que tengo esa fortaleza de hacer ese cambio, va a accionar eso, mi mente en ese pensamiento de posibilidad y por lo tanto voy a hacer ese cambio que estoy necesitando, por lo menos esos primeros pasos. Siempre estas emociones que son agradables nos van a permitir
justamente si yo estoy viendo la posibilidad y las emociones es de que puedo, de que lo puedo lograr, de tener ese entusiasmo, esa alegría para poder hacer este cambio que estoy necesitando, de esa manera me va a permitir a mí que pueda accionar, ¿sí? Y que eso va a ser lo más importante que pueda hacer. La alquimia, ¿cuándo ocurre esa transformación? La alquimia ocurre cuando puedo transformar el dolor en aprendizaje, ¿no? O sea, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está pasando? ¿Por qué quiero hacer este cambio? Bueno, porque justamente estar de esa manera como estoy antes no me sirve. Y por lo tanto quiero hacer este cambio. La situación que estoy no me trae los beneficios que yo quiero para mi vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer esa transformación. Y transformar ese dolor de dejar ahí lo que tengo atrás, pero también lo que es más seguro para mí, y poder entrar en querer hacer esa transformación. Siempre recordemos que cuando hablamos de un cambio, siempre hablamos desde pequeños cambios para hacerlo, ¿no? No hacer todo el cambio de golpe, porque eso nos va a hacer más dificultoso. Entonces, empezar esos pequeños pasos y poder certificar rápidamente si ese cambio verdaderamente es ese paso, o si no, cambiarlo para otro mejor. Y entonces, ¿qué hay? Que soltar ese miedo, entrar en confianza en que lo voy a lograr y poner el propósito ahí en ese cambio, en la acción, en lo que puedo hacer, aunque fuera pequeña, ¿no? Siempre decimos que los cambios también son a veces en pequeños pasos que nos permite justamente nuestra mente decir, bueno, voy a hacer esto, este pequeño porcentaje del cambio en el día de hoy. Y así voy sumando hasta que se logra ese cambio. Cada pequeño paso consciente abre un espacio para lo nuevo y nos recuerda que el cambio está en nuestras manos y que ese cambio también es posible, ¿no? Siempre entonces en cualquier transformación que quiero hacer, siempre empezar con un 1%, ¿no? Eso me permite a mí, al cuerpo, estar más seguro de que no estoy haciendo un cambio total, estoy haciendo esos primeros pasos y justamente ir analizando qué tal, cómo me va con todo esto, qué es lo bueno, qué es lo malo, para ir haciendo ese pequeño tránsito, ese paso a paso hacia el cambio que yo estoy deseando. La física cuántica nos da qué es lo que nos pasa en nuestra mente y nos muestra por qué nos cuesta hacer justamente ese cambio. ¿Por qué? Porque estamos repitiendo pensamientos y emociones que son del pasado. Si me quedo en lo que pasó anteriormente, pero rescato de lo anterior solamente las veces en que no pude hacer ese cambio o en los tropiezos que tuve para hacer ese cambio, evidentemente no voy a estar, si estoy en ese recuerdo, ¿qué voy a pensar de lo nuevo que quiera hacer? Que me va a pasar lo mismo. En cambio, generalmente no veo aquellos pasos que yo ya di para estar en este momento donde estoy. Hubo en mi vida un montón de cambios y fueron satisfactorios y lo pude realizar. Entonces también tener esa mirada de las posibilidades que he tenido, de los cambios, de recordar, sí, pero desde esos cambios que pude lograr. Entonces, igual que en el pasado, teniendo en cuenta esa experiencia, voy a poder hacer ese nuevo cambio que yo quiero hacer para mi vida. Entonces, ¿qué es? No estar en esa sensación del pasado y de la imposibilidad, sino ver del pasado lo que fue posible cambiar y los cambios que ya realicé en mi vida, y desde ese que sea el puntapié inicial hacia el nuevo cambio que yo quiero lograr.
cada vez que elegimos un pensamiento distinto, cada vez que sentimos una emoción nueva, abrimos la puerta a un futuro diferente. ¿Por qué? Porque estoy creyendo en la posibilidad. El cambio no es una lucha, sino la libertad de esa elección para hacer la transformación que yo estoy deseando. ¿Sí? Justamente apalancarme en esas emociones que yo tuve para hacer los cambios, recordar los cambios anteriores, esa transformación que he hecho antes, y también tener esa ilusión de la transformación que quiero, cómo me quiero sentir ahora, en el cambio que quiero hacer, cómo voy a hacer cuando esté en esa posición. Supongamos que quiera cambiar. Bueno, cuando cambie mi alimentación, ¿cómo me voy a sentir? ¿Cómo voy a estar? Entonces, ese va a ser un puntapié para que pueda a empezar a hacer el cambio en el día de hoy, si es, por ejemplo, de consumir alimentos más saludables, ¿no? Y entonces, ante la disyuntiva, cuando hay algo, reducir ese alimento que no me es beneficioso y reducirlo si es algo que me gusta, pero lo dulce me aumenta la glucosa. Entonces, tener esos pequeños gestos de pequeñas cantidades donde yo pueda hacer esa satisfacción, y de la misma manera en estos de los cambios, y siempre hacerlos de a poco, ¿no? Cosa que no se abrume nuestra mente y nos diga no es posible. Entonces, estos cambios con emociones positivas nos va a permitir justamente hacer esa acción. Y siempre esto, y de ser constante en ese pequeño cambio de todos los días, es que sumado nos va a dar lo que estamos necesitando y ese cambio que queremos lograr. ¿Por qué? Porque cada vez que elegimos un pensamiento distinto, cada vez que sentimos una emoción nueva, eso abre la puerta para un accionar de otra manera y esas ganas de hacer ese cambio. Cuando yo veo que ese 1% de ese cambio ya lo quiero lograr y ya lo pude lograr, ese 1% me va a dar energía para que yo al día siguiente haga ese otro por ciento y otro por ciento. Fíjense en cuánto hemos logrado si día a día hago este cambio, ¿no? Ya empecé con más de un cuarto de la transformación que quería a lo largo de un mes. Entonces, justamente, ir sumando estos cambios con emociones positivas, creyendo en mi posibilidad de que puedo lograrlo, teniendo esa emoción, me va a hacer que yo pueda accionar de esa manera. Cuando sentimos estas emociones nuevas de logro, ¿sí? Abrimos la puerta a un futuro diferente, ¿no? Ya veo ese logro de ese 1% que hice, por lo tanto, esto implica mayor energía para poder hacer ese cambio. Entonces, ese cambio no se convierte en una lucha, sino en una libertad. Y en ese camino, recordar que no estamos solos, ¿no? Siempre los ángeles nos acompañan con su energía, con su amor y claridad. Y entonces, en esos momentos de duda ante una transición o ante un cambio que yo quiero hacer, es importante ponerme en conexión con los ángeles, con esa energía superior que nos va a dar justamente esa energía para poder hacer el cambio. Cuando creo que ellos me acompañan, que no estoy sola y que ellos quieren también esa transformación que yo quiero para mi vida, va a ser una fuente justamente de estar acompañados en ese cambio que estamos haciendo y de una energía de amor y de claridad superior. Ellos nos recuerdan que el cambio no requiere fuerza, sino conexión con la posibilidad
conexión con las emociones positivas, conexión con ese 1% cada día de ese cambio que quiero lograr. Y entonces cuando estamos y confiamos en esa guía y en nosotros mismos con estas emociones y en este paso a paso, lo imposible empieza a sentirse posible. Recordar que hoy podemos transformar nuestro interior, podemos elevar esa vibración y crear el presente que podemos lograr. Si yo me invoco a estas energías de los ángeles para que me ayuden a hacer ese cambio, para que ese pequeño paso que yo quiera hacer lo pueda lograr, esto va a ser muy beneficioso para mí y ese paso a paso en cada una de las cosas, poner esta emoción en lo positivo, en una emoción que voy a lograr ese cambio que yo deseo, de hacer ese pequeño paso de transformación, como nos pide la alquimia, que este paso a paso, este 1% cada día me permita hacer ese cambio. Cuando creo y cambio estos pensamientos que son recurrentes hacia pensamientos y emociones de posibilidad, ese cambio va a ser posible. Y esta ayuda de que siempre tenemos con los ángeles nos va a permitir que este logro podamos cumplirlo, este 1% cada día, hasta lograr lo que nosotros querramos en esa transformación y ese cambio que queremos hacer para sentirnos mejor. Entonces, hoy podemos transformar nuestro interior, podemos elevar la vibración y crear el presente que queremos lograr. Quiero agradecerles acá a los que están presentes antes de hacer la oración para finalizar esta emisión. Le quiero agradecer a Jorge, ahí que está presente, a María y a Pedro, que siempre están todos los sábados acá conmigo, a Alejandra también, que se sumó en el día de hoy, a Gabriela también, que está ahí presente y que le gusta mucho este contenido del cambio, y a Leo también, que siempre nos está viendo en el horario de las 11 o más tarde. Así que gracias a todos también a los que lo miran luego de esta transmisión en vivo, pero están ahí para ver este live y esta conclusión de todas las semanas, cuando unimos ahí todos los temas de la semana. Hacemos entonces la oración para que nos permita hacer ese cambio que estamos necesitando y que queremos. Ángeles de luz, acompáñenme en este camino de transformación. Guíen mis pasos hacia lo nuevo y ayúdenme a soltar lo viejo, para que mi cambio sea un acto de gracia y libertad. Amén, amén, amén. Gente única, que tengan un excelente fin de semana, una semana nueva también con estos pequeños cambios que deseen hacer, con estas emociones positivas, con creer en esa transformación y en este espíritu de los ángeles. Y recuerden seguirme en Lily Coach Alquimista Holística, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Nos vemos en el live el próximo viernes y si no, en el contenido de la semana.